Bien, nuestra segunda expositora es la profesora de la Universidad de Valparaíso, Daniela Marcí Muñoz. Ella es abogada, es académica de la Casa de Estudios señalada, doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, y su ponencia es Latinoamérica y la OIT, el mínimo como máximo. Dejamos entonces, con el tiempo ya señalado, a la profesora Daniela. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un agrado conocer la Universidad de Magallanes y además yo no conocía Punta Arenas, así que estoy más contenta de que me hayan invitado a esta jornada. Bueno. Sí. Bueno, a ver, el título que se leyó de la ponencia, Latinoamérica y la OIT, es un trabajo que elaboramos con José Luis Ugarte. Yo voy a hablar a mi nombre, pero sí quiero decir que eso está extraído de un texto que se hizo en conjunto y que respondía a la siguiente propuesta, que era reflexionar sobre, imagínense, Latinoamérica y la OIT durante 100 años, pero a propósito de la libertad sindical, no de todos los otros ámbitos que la OIT abarca. Entonces, el ejercicio que se hizo fue partir en qué impacto ha tenido la OIT en el propio trabajo, digamos, qué es lo que uno sabe de la OIT. Desde ese punto de vista es la mirada absolutamente externa. Yo no conozco los intersticios de la OIT, entonces voy a hablar de más bien esa perspectiva. Y entonces, por supuesto que uno cada vez que investiga un tema va a tratar de saber qué es lo que dice la OIT al respecto, ¿cierto? Pero mucho más importante en el propio trabajo fue la experiencia que se tuvo con la OIT el 2016 a propósito de la reforma al derecho colectivo, ¿no? Y ahí hay algunos episodios que quizás ustedes manejan, y que tiene que ver con una especie de asesoría que hizo la OIT al gobierno, en que hubo un bloque de organizaciones sindicales que se oponían a la reforma al derecho colectivo y que calificaron esta intervención como una realizada en forma reservada y poco transparente, que no fue anunciada oficialmente, que no se dio a conocer a los trabajadores y que ni siquiera fue compartida con todos los parlamentarios de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Sin embargo, esta asesoría fue presentada públicamente como un trabajo conjunto entre el gobierno y la OIT, y dio lugar a unas indicaciones que se presentaron al proyecto de ley que lo que produjeron fue una ampliación de las causales de los servicios mínimos. Esta ampliación, por cierto, que iba mucho más allá de lo que la propia OIT sostiene en sus interpretaciones, en sus instrumentos de interpretación de la libertad sindical, pero que tuvo la característica de legitimar, de darle un cierto piso a lo que se estaba haciendo en Chile. En julio del año 2015 hay una sesión en la que interviene el coordinador de la libertad sindical de la oficina de Ginebra, don Alberto Odero, y porque aquí yo los nombres de los órganos de la OIT no es que los conozca tan al dedillo, pero sabemos que don Alberto Odero es el autor del libro, junto con otros dos autores, Principios de la OIT sobre el derecho de huelga, y en esta ocasión lo acompañó doña Kirsten María Chapira, que había expuesto meses antes a propósito del mismo tema, explicándonos que los servicios mínimos en la doctrina de la OIT eran muy restringidos al tema de higiene y seguridad. Entonces, esta discordancia entre la doctrina OIT y el apoyo técnico que había dado se le representó al señor Odero, por varios laboralistas que se encontraban ahí. Y finalmente, para ir un poco a algunos otros elementos que a mí me gustaría rescatar de la historia de la OIT vinculada a la libertad sindical, recordar que un poco tiempo después se presenta un informe también de carácter técnico a propósito del reemplazo en la huelga, y en que, si ustedes a lo mejor tuvieron la oportunidad de verlo incluso publicado en la prensa, era la descripción de 8 países en que se señalaba, tiene reemplazo interno, externo, pero sin ninguna precisión de si esos 8 países, que eran europeos y norteamericanos, tenían distintos niveles de negociación colectiva que el chileno, o el alcance que tenía la huelga, y una cuestión que también habría sido interesante de contextualizar, que si era la ley la que permitía el reemplazo, cuestión que no existía en ninguno de estos países.
Entonces ustedes comprenderán que la participación de la OIT fue una mala sorpresa en ese sentido, porque uno podría haber esperado incluso una cuestión un poco menos agresiva con respecto a la libertad sindical, y ahí es que en este trabajo que les mencionaba se volvió interesante ver qué es lo que algunos elementos de estos 100 años que pudieran decir, no, en realidad no es tan sorpresivo. Autores relevantes como Kant, Freud habían ya destacado que la OIT tenía un cierto fracaso en el traspaso de las normas del derecho colectivo a otras realidades, no así con temas de derecho individual, y esta parecía que era una conclusión válida todavía. Pero entonces, revisando cómo había sido esta vinculación de la OIT, que es el órgano internacional que se crea después de la Primera Guerra Mundial, en un contexto de industrialización, porque los órganos de la OIT están conformados tanto en sus representantes laborales como empresariales por los países más industrializados, cómo es que se empezó a vincular con este tripartismo y universalismo con Latinoamérica. Y ahí hay un término que a mí me gusta mucho de una autora argentina que habla de la geografía diferenciada de derechos, porque la OIT tiene una forma de plantearse ante países extraeuropeos, pero que fueron sus excolonias, como ocurre en el caso de África, pero con Latinoamérica intenta inicialmente hacer un traspaso de convenios a una realidad que no es industrializada, que no tiene un movimiento sindical potente como ocurría en Europa, y entonces, claro que había que buscar un cierto posicionamiento para decir qué es lo que podía hacer en Latinoamérica, constatando que era bajo el nivel de ratificación de los convenios que existía en torno al año 30. Y entonces ahí empiezan a enviarse las llamadas misiones, que misiones suena bastante evangelizador, pero que más que misiones, en ese sentido, lo que intentaban decir era, venimos a entregarles instrumentos técnicos. Nosotros somos un órgano de expertos que entregamos asesorías técnicas. Y ahí uno podría decir que la OIT encuentra un buen camino en relación con los migrantes, se destaca mucho el trabajo de Moisés Poblete en esa materia, y sobre todo con la seguridad social. Pero incluso reconociendo eso, hay elementos históricos que son interesantes de recuperar, porque por ejemplo hay una misión en Venezuela en los años, cerca del año 40, que llega a la conclusión que si bien se constata que la realidad latinoamericana está marcada por el trabajo agrícola, la seguridad social no va a poder ser el instrumento de transformación de esas condiciones de trabajo. Fíjense que ahí hay una debilidad importante porque Latinoamérica tiene como una cuestión propia y en la que habría sido interesante poder producir algunos efectos positivos, pero parecía que la realidad no daba para tanto, digamos. Otro elemento que por supuesto que es importante tener en cuenta cuando uno va a hablar de América es qué papel juega Estados Unidos. Y ahí yo pienso que hay algunas cuestiones que vale la pena rescatar y que tienen que ver, bueno, con la entrada, creo que el año 34 de Estados Unidos a la OIT, y en que hay una especie también de buena alianza en torno a la idea de que este tripartismo de la OIT calza muy bien con la idea de la empresa fordista de la época. Y la empresa fordista ya había sacado algunas conclusiones, hay unos textos que son bien duros, pero que dicen ya habían superado la idea de que el trabajador obrero es un gorila maestrado, porque este gorila maestrado piensa mucho cuando trabaja y en esas circunstancias puede que tenga cursos de pensamiento poco conformistas. Y entonces se encargan algunos informes a la Comisión Kerr que van elaborando una doctrina que tiene que ver con la negación del conflicto, la idea de que a los trabajadores se les tiene que entregar una cultura más gerencial, que lo positivo es encontrar formas de arbitraje para la resolución de los conflictos laborales.
y la OIT difunde mucho de estos informes en Latinoamérica. Piensen ustedes que en todo caso eso uno podría decir, bueno, pero ¿qué es lo que tenían al frente? Fascismo, comunismo, distintas, digamos, doctrinas que no las voy a calificar ahora, pero que eran muchísimo más radicales. Pero por otro lado también es importante leerlo de esta otra manera, que es Estados Unidos pudiendo difundir, irradiar al continente su propia cultura empresarial. Entonces, lo que yo les quiero, porque algunos podrían decir, bueno, pero habrá muchas otras cosas. A mí me parece que es interesante también poder ver de esta otra manera a la Organización Internacional del Trabajo, porque así uno primero se puede, como les decía, explicar y decir, no es tan sorprendente que entonces, si se está hablando de una reforma al derecho colectivo profunda, que se suponía que iba a modificar nuestra legislación de dictadura, haya habido una participación errática, digamos, desde mi punto de vista de la OIT, pero también un poco disputar esta idea del experto técnico, porque uno podría decir, bueno, pero desde el punto de vista técnico, ¿por qué a la OIT no le llamó la atención que si en sus diagnósticos y documentos que están públicos considera que el trabajo agrícola es uno de los más peligrosos del mundo, uno de los más precarios, no tuvo una palabra para la negociación colectiva del sector agrícola en que se les entregaba un sistema sin fuero y sin huelga? Entonces, estos elementos también nos permiten, pienso yo, y que es importante tenerlos sobre la mesa para hablar del presente de la OIT y también del futuro de la OIT, es decir, cuál es el papel que juega, de qué manera llega a los países y en el fondo también poder matizar el apoyo y sobre todo, como les decía, la idea de la neutralidad técnica, porque eso yo diría que es probablemente una de las cuestiones que a ningún nivel es tan cierta. La neutralidad técnica es un gran mito, digamos, y todos respondemos a determinadas premisas y a cuestiones que pretendemos sostener. Esas son las cosas que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias.